Yo quiero dar la bienvenida a Alberto Bernal, economista estratega en jefe de Execurities. Alberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buena tarde. Muchas gracias por la invitación y Dani, un placer estar contigo. Alberto, uno lee parte de lo que trae esta orden ejecutiva y encuentra que se le prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses la compra de cualquier tipo de deuda del gobierno venezolano, tanto financiera como bonos o cuentas por cobrar. La prohibición incluye venta, transferencia, asignación o préstamos como garantías por parte del gobierno de Venezuela. ¿Cómo aterrizamos esto? Es decir, ¿qué hace hasta ahora el gobierno de Venezuela que no va a poder hacer a partir de aquí? Pues mira, Dani, esto lo que es un paso adicional en el aislamiento total de Venezuela del sistema financiero internacional. Déjame darte un ejemplo y explicarle a la audiencia por qué esto es importante. Porque Venezuela, porque está en una situación realmente complicada desde el punto de vista financiero, paga unas tasas de interés ridículas. Por ejemplo, un bono de PDVSA, que es la compañía de petróleo de Venezuela, si tú lo fueras a comprar o a vender en el mercado secundario, te rinde aproximadamente 68 o 70% anual. 68 o 70% anual. Cuando un bono de Estados Unidos te rinde 3%. Entonces, básicamente, los inversores que hacen especulaciones, si compran un papel que rinde 70% y te va bien en esa inversión, pues básicamente hiciste en un año lo que hubieras hecho en 30 y pico años invirtiendo en Estados Unidos en una inversión mucho más segura. Entonces, por eso es que siempre hay... Todo en este mundo tiene un valor, tiene un costo, ¿no? Tiene un valor relativo. Y entonces lo que se está tratando de hacer es evitar que se puedan utilizar estas tasas de interés tan ridículamente altas para generar más flujo o más salida, digamos, de los criminales corruptos que manejan Venezuela, porque estos eran muchos de los que hacían estas transacciones, ¿no? Entonces cada vez le cierras más el cerco a la riqueza de estos personajes que tenían algo de liquidez a través de estas transacciones, y con las nuevas medidas siento yo que se le pone aún más difícil el cerco a Nicolás Maduro y sus compinches. Ahora, no solamente, digamos, a representantes de la revolución, porque esto puede incluir bonos de PDVSA que maneje la propia empresa, es decir, el propio Estado. Mira, sí, claro, partes, digamos, esto obviamente afecta en última instancia al pueblo venezolano, y eso sí, es muy triste, ¿no? Una de las cosas que yo siento que la administración Trump trata de evitar, pero realmente es muy difícil, es que la gente del común sufra más de lo que está sufriendo por culpa de estos criminales que manejan Venezuela. Porque todos sabemos que estos tipos son unos corruptos, unos ladrones y unos violadores de los derechos humanos. Pero nadie quiere que los venezolanos sigan sufriendo más. Pero el problema es que esto es un dilema muy difícil, porque no sabes cómo manejar esta situación, porque necesitas un cambio. Para que haya un cambio necesitas que la situación se empeore, porque si se mejora entonces se quedan estos tipos, y al mismo tiempo no quieres que se ponga demasiado grave la situación para el pueblo venezolano. Y ahí es donde yo siento que todavía por eso Estados Unidos no ha tomado las últimas decisiones, o la decisión más fuerte que podría tomar, que yo creo que generaría ahí sí un derrumbe total del régimen venezolano, que es la prohibición ya sea de la venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, o la prohibición de las exportaciones de los derivados del petróleo de Estados Unidos a Venezuela, que son necesarios para poder, digamos, seguir adelante con el proceso de la refinación del petróleo. Ya igual Venezuela ha tenido unas semanas muy difíciles en las últimas semanas, valga la redundancia, por el hecho de que ConocoPhillips logró una decisión por parte de una corte en el Caribe que le permite básicamente tomar los barcos de PDVSA que estén llegando a esos puertos específicos, y es una de las razones por las cuales Venezuela ha disminuido su exportación de petróleo tan dramáticamente este año, porque no tiene la posibilidad de cargar en muchos puertos. Entonces creo que todas esas cosas están generando cada vez una situación más difícil para el régimen, ¿no? Claro, y esta disminución en la exportación
pues a propósito precisamente de esta demanda que ganó esta empresa, Alberto, continuará, porque entiendo que en los puertos venezolanos están la mayor parte de los cargueros que utiliza PDVSA para mandar el petróleo, y por temor a que vayan a embargar los barcos, pues simplemente no los mueven, los están dejando allí. Exactamente. Y lo grave de todo esto, Dani, es que esto realmente es tan patético que realmente es muy triste. Sí. Mira, déjame darte una estadística. En el 2012, Venezuela importaba aproximadamente 68 mil millones de dólares de productos del resto del mundo. 68 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que importa a Venezuela? Más que todo comida, electrodomésticos, autos, etcétera. En fin, todo lo que importan los países normales. Para este año, si se mantiene la progresión de los precios del petróleo, solamente va a poder importar Venezuela aproximadamente 9 mil millones de dólares. 9 mil. O sea, pasamos de 68 mil millones a 9 mil millones de dólares. ¿Sabes quién sufre con esto? Pues la gente que no tiene acceso a la comida, o a las medicinas, o a todas estas cuestiones. ¿Por qué está sucediendo esto otra vez, Dani? Porque es que estos tipos destruyeron el país y son claramente corruptos y están violando todas las reglas de la democracia, y pues el mundo cada vez más le da la espalda a un régimen totalitario, dictatorial como el del señor Nicolás Maduro. Y una última pregunta, Alberto. Bien decías que quizás por no afectar o afectar menos al pueblo venezolano, Estados Unidos no llega a esa medida de la que todo el mundo habla, y cada vez que se anuncian nuevas sanciones, pues todos esperamos a escuchar a ver si está bien incluida, que es la prohibición de la exportación de petróleo a los Estados Unidos. A la larga o a la corta, de continuar las cosas como van, será una medida que asumirá el presidente Trump en un momento determinado. Pues yo creo que sí, Dani, y la verdad yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, el otro día estaba en una conferencia donde alguien decía que el futuro de Venezuela es el mismo futuro que tuvo Cuba hace 40, 50 años. Yo sinceramente pienso que en el mundo de hoy, en 2018, con Facebook, con Twitter, con Google, con las redes sociales, etcétera, es muy difícil que se vuelva a repetir algo como el totalitarismo cubano en un mundo tan abierto como el nuestro. Entonces yo sí espero que de alguna u otra forma Dios se apiade del pueblo venezolano y encontremos una salida lo más digna posible para el pueblo de esta tragedia que desafortunadamente, y Dania, eso es lo más terrible que yo me pongo a mirar, y yo digo, lo más triste de todo esto es que ojalá nos sirva a los humanos para no equivocarnos otra vez, pero es que la gente en el hermoso país de Venezuela votó por esto en 1999, porque esto es lo que ofrecía Hugo Chávez, y la gente en medio de su pensamiento de un cambio y que no más corrupción y que la igualdad y todas estas cuestiones, mira lo que nos metimos, y lo que se está demostrando es que estos sistemas tan comunistas, porque esto es comunismo, simplemente otra vez está fallando, porque el comunismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo ni nunca va a poder funcionar. Entonces, Dios quiera que esto sea la última aventura tan horrible en la cual nos metemos los latinoamericanos de aquí a futuro. Ojalá y así sea. Alberto, gracias por estar con nosotros en NTN 24.